y es en parte hay una mirada contrastante con un académico marroquí que vino a tocar el tema también de la frontera del Mediterráneo, ¿no? Y que está sentado también en Barcelona. Me parece que toca como temas cruciales la cuestión de la islamofobia actual, el contraste, y me llama la atención particularmente el breve paso por España, de alguna manera con el no reconocimiento de esa raíz cultural, particularmente en España. Me acuerdo de un texto que por ahí me se llamaba El oscurecimiento de España, así literalmente, y lo planteaban como algo novedoso debido a la migración reciente, tanto de latinos como de migrantes del norte de África, magrebíes, en España. Y me parece que ahí hay una cuestión interesante porque realmente España tuvo una presencia de 8 siglos de la cultura mora. Y también, por ejemplo, en el ejemplo que se presentaba sobre, de un lado la parte blanca y del otro la otra parte, es una mirada homogénea. Realmente Europa es una sociedad racializada. Una forma de diferenciar, por ejemplo, como dicen en Alemania, reconocer a un mediterráneo por el cabello oscuro, así lo reconocen. En Holanda y también es una mirada así como despectiva hacia abajo en el contexto europeo. Entonces me parece que es importante esta cuestión de la raíz islámica y la presencia no solamente en la península ibérica, sino en todas las regiones como un componente para no regresar a esta cuestión de los moros cristianos, ¿no? O sea, y atender un punto explosivo que es la islamofobia, ¿va? Que también en cierto sentido, por ejemplo, en la caricatura final, no en el caso de los moros, pero sí de los latinos está presentada, ¿no? O sea, esta forma de caricaturizar la realidad. Sí, dejamos al final las reflexiones. Respecto a la última participación, una observación nada más, bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ya no se habla de que la persona es sujeto de derechos, sino que es titular de derechos. O sea, tiene una connotación muy distinta y creo que en su trato con jóvenes estaría bien que les hiciera recalcar que son titulares de derechos. Buenos días, yo soy estudiante del PEC y aparte soy maestra de telesecundaria. Mi nombre es Ángel Padilla. Con respecto a lo que decía la compañera, ¿qué podemos hacer? Yo también fui víctima de la violencia en Chihuahua, soy de la capital. Sin embargo, yo trabajo con los excluidos, los de afuera, los marginados. Yo creo que ahí hay que ver la otredad o la alteridad que se maneja, pero aquí en América Latina yo creo que son las otredades. Ponernos en el punto de vista del otro, en el lugar del otro, es muy importante. Ahorita que mencionaba la última ponente acerca de los adolescentes, yo trabajo con adolescentes también, y son tantas las historias de vida que tenemos, y son tan pocas las voces que tenemos para traspasar las fronteras en nuestra misma ciudad, porque aparte es el México que nadie ve, y es un poco lamentable. A mí me parece que seamos tan pocos los que estamos aquí, siendo esto una problemática urgente que nos compete a todos. Mi recomendación es esa, es ver la otredad, la postura del otro, por qué piensa el otro así, por qué los marginados piensan así, y cómo nosotros, desde nuestra trinchera, qué podemos hacer como docentes, en mi caso, que es con adolescentes. Esa es mi recomendación. Buenos días a todos y todas. Yo quería hacer una pregunta a la maestra doctora Karina Tández respecto a la tesis que usted presenta en la Ciudad de México, en Iztapalapa,
¿Se hizo algún trabajo por esos adolescentes? ¿Simplemente se tomó las estadísticas, se tomó la información? ¿O se hizo un proceso reeducativo con ellos? Porque en México, en el caso de Chihuahua, el campo algodonero, se recibió respecto a la Corte Nacional de Derechos Humanos, una de las recomendaciones fue empezar a educar a nuestra gente aquí, tanto en Juárez como en Chihuahua, y eso fue para todo México. Te preguntaba si están haciendo algún trabajo de reeducación con los adolescentes, ¿no? Que ya están presentando problemas relacionados, en específico, ¿no? Lo que usted menciona, relacionados con el género. ¿Están recibiendo algún proceso educativo? ¿Están recibiendo algún tratamiento? ¿O simplemente se tomó la información y se quedó así? Se lo digo porque yo trabajo dentro de una organización civil. Estamos trabajando con hombres en el proceso de educación, en el proceso de terapia, con hombres que ya son sentenciados bajo una medida cautelar, por violencia de género, probablemente en algunos casos son por consumo de drogas o otro tipo de problemas. Pero ahorita lo que comentó, ¿no?, de su tesis, sí hay es muy parecido la confusión del género, tanto aquí en la ciudad de Juárez, que trabajamos mi compañero y yo, como en la Ciudad de México. Solo que sí varían algunas cosas por cuestión de la frontera, por cuestión de la Ciudad de México. Sí me llamó mucho la atención de ustedes, no sé si la tengan en internet, si la suben, para dar una revisada, para checar, que realmente me llamó mucho la atención. Y como dijo la compañera, ¿no?, empezar a hacer algo desde nuestras trincheras, empezar algo. El gobierno realmente pues no ha actuado, ¿no?, bajo algunas recomendaciones que han hecho, bajo la recomendación del campo algodonero, bajo la recomendación no sé si es el nombre, perdón si digo mal el nombre, Rosendo Padilla, que lo que pasó también en el sur de México, y el gobierno no está haciendo nada para trabajar esas recomendaciones. Y concuerdo con la compañera, debemos empezar desde la sociedad civil, los ciudadanos, los jóvenes, no estoy joven, pero no tanto, los jóvenes que están en la universidad, que están en estas carreras. Claro, que podemos hacer una crítica, ¿no?, respecto a lo que está pasando con el gobierno, a lo que no están haciendo, o lo que hacen o dejan de hacer, pero vamos a entrar en una reflexión más profunda por parte de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad en nuestra ciudad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad en nuestro país? Es lo principal, ustedes más jóvenes que nosotros, pero es importante que lo tomen en cuenta y lo llevemos a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto no se vuelva a repetir? Porque son ciclos que se repiten una y otra vez y otra vez. Tal parece que no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Seguimos cometiendo una y otra vez. Bien, ¿cuál es el proceso para someterles a una forma de Sí, la organización? Bueno, yo soy Guillermo, soy estudiante de la Maestría de Trabajo Social. Nada más quería como colocar el acento a una parte de la presentación del doctor Carles Feixa, que tiene que ver con esta dualidad entre la juventud vista como una transición, bueno, como un espacio de transición constante, pero a la vez también como una sala de espera, o esta parte de la adolescencia programada. El acento que quería poner era precisamente en esta parte de la adolescencia programada, ya que lo que yo puedo ver es que tiene esta parte o esta visión tiene dos caras. Por una parte podemos hablar, sí, de adolescencia programada, pero ¿desde qué órdenes? No, porque evidentemente el capitalismo tiene de alguna manera intenciones, o se ven intenciones desde el capitalismo de prolongar esta juventud, ¿no?, de esta parte de lo nuevo, de siempre lo novedoso, lo vital, lo ágil, lo productivo. Entonces, en ese sentido, es como pues, la sociedad tiende a juvenilizarse, ¿no? No sé cuál sería el concepto más apropiado. Eso por un lado, pero por otro lado, se podría ver que esta adolescencia prolongada, que yo no diría tanto adolescencia prolongada, sino más bien la juventud prolongada, pues tiene que ver también con un discurso como de resistencia,
como de resistencia precisamente a las limitaciones o a los órdenes adultocéntricos, desde donde se dice que joven solo se es desde tal etapa a tal etapa, y ya no, es como una perspectiva biologicista, donde dice que todos vamos a nacer, crecer, desarrollarnos y morir, ¿no? Así en ese orden. Cuando en realidad sí la juventud, que no siempre, pero sí puede como trascender los límites de lo biológico o de lo natural, tanto que es una condición social, al fin de cuentas, la cuestión de las juventudes. Y en ese sentido, ya ligando un poco más con la participación de una compañera de acá enseguida, que sea bueno, de qué manera se puede construir a partir de otros órdenes que no sean los adultocéntricos, soluciones desde las juventudes. Pues yo creo que se tiene que comenzar por la asunción primero de que la juventud es una condición social, y luego a lo mejor empezar cuestionándose las relaciones que tienen los órdenes adultocéntricos. Me refiero a que lo adultocéntrico está directamente ligado también con lo moderno, también está ligado actualmente pues, está ligado con lo moderno, está ligado con el capitalismo, está ligado con la heteronormatividad, con el patriarcado y con otros órdenes también como otras estancias de poder. Entonces, si se quiere pensar en otras maneras de trabajar desde las juventudes, pues tendría que ser primero asumiendo que tiene que haber un quiebre, ¿no? con otro tipo de órdenes, y bueno, a partir de ahí, pues cualquier choque o cualquier clase de confrontación va a terminar por producir algo, ¿no? Y es difícil poder adivinarlo o imaginarlo ahora si no comenzamos primero precisamente por criticarlo y por empezar a picar un poco en ese sentido. Primeiro, eu vou pedir desculpas porque eu hablo portunhol, então vocês desculpem. E eu queria primeiro parabenizar a mesa, muito interessante, e eu também trabalho com os jovens, mas eu não hablo que são em conflito com a lei, porque eles não compreendem essa lei nossa. E eu penso que muito interessante que tu falou, porque é muito distinto que ocorre em Brasil. Por exemplo, os jovens que estão em conflito ou que estão encarcerados ou que estão em tráfico não têm o ideal do homem que trabalha. Eles não têm essa coisa meio moralista com os homens. Eles, incluso, a questão da masculinidade, que eu queria falar com a questão da identidade, é uma identidade. Por mais que nós outros pensamos que a questão que pensamos na transformação das identidades, uma das coisas que marca esses homens, esses meninos, esses jovens, que não tem mais nada com a sociedade, é justamente essa masculinidade. Então, eu penso que, por vezes, eu não sei, por exemplo, em nenhuma investigação que eu li em Brasil, em nenhuma investigação que eu hice, eles têm um ideal de homem, eu não sei como falar, de homem bueno, porque justamente há o inverso. Nós vimos em Brasil, e eu penso que em outras investigações que eu leio, que o homem, o jovem, que não são transgressores, buscam uma forma de estar em mundo muito parecido com a vestimenta com os transgressores. Lógico que há está compreendendo o que estou falando? Há um discurso politicamente correto que não deve ser machista, Pero, quando trabalhamos com os jovens em la calle, eu trabalho com o tráfico, para as pessoas que eu conheço que trabalham com a calle, por exemplo, pegar uma mulher é uma questão de respeito, de identidade, uma forma, e para eles é isto. Então, eu queria falar um pouquinho, eu não sei se nas condições que tu hiciste na investigação era dentro de uma instituição, nós temos uma coisa muito forte, fazer investigação dentro da prisão ou dentro da cárcere, nós escutamos algumas coisas quando fazemos a investigação. Por isso que eu hago generalmente as minhas investigações em la calle, porque não há a questão do poder do outro, né, do moralismo. Então, assim, quando tu terminaste lá, eu estava
angustiada. Cuando tú terminaste la presentación, ahí sí, tú hablaste que la cuestión de la, yo no sé si comprendí, que la cuestión de la violencia es una forma de estar. Pero yo no pienso que hay, por ejemplo, yo estoy hablando así, las investigaciones que tengo, esto es importante porque estamos mirando a esses jóvenes, queremos pensar como son realmente, como podemos, las cuestiones, o que hacer, pero não a partir de nós outros, mas a partir do que eles são. Então, será que há um ideal? Será que há uma forma de hablar-se de se sentir menor que eles, que os outros, por eles? Compreende? Isso é uma questão de... Desculpa, não sei se... Claro. Muy bien, creo que podríamos entonces pasar a una reflexión final de los participantes de la mesa. Gracias por sus comentarios. Bueno, empiezo diciendo que justamente esta investigación partió del trabajo que se estaba haciendo con los jóvenes, ¿no? Un taller de sensibilización sobre violencia de género en el ámbito penitenciario que duró un año. Entonces, durante el tiempo que estuve haciendo ese taller implementamos los grupos de discusión y bueno, fue también interesante porque no era solamente el momento de la entrevista o el momento del grupo focal, un poco para responder también a la otra pregunta. Durante este tiempo yo estuve en un horario de tiempo completo, ahí en la institución, estaba 8 horas diarias, entonces sí había una interacción con los jóvenes en el momento del grupo focal, pero también fuera, entonces teníamos una interacción, digamos, más amplia que solo el momento de la investigación. Entonces, bueno, este trabajo de género, en realidad me invitó a hacer un trabajo de género, pero al momento de empezar a conocer los casos y de empezar a escuchar los testimonios de los jóvenes, me di cuenta que era importante enfocarlo a la cuestión de la masculinidad. Y esto representó un problema institucional, porque por dos cosas. Primero, el taller se acabó porque hubo cambio de gobierno, que es algo con lo que nos enfrentamos generalmente, entonces el gobierno que acaba de entrar cambió todos los funcionarios y ya no estuvo de acuerdo con la manera en la que se estaba implementando, ¿no? Pues simplemente no quiso mantener este trabajo. Otra cosa también que fue un problema, que fue un conflicto, es la imagen que se tiene no solamente desde el gobierno, sino también desde muchas organizaciones de la sociedad civil, donde se entiende el trabajo de género como sinónimo de trabajo con mujeres o para mujeres. Entonces, eso ha sido complicado. Afortunadamente, he visto, estos grupos focales se realizaron en 2012, entonces ahora he visto mucho cambio en el trabajo sobre masculinidades y creo que poco a poco hay más sensibilización al respecto, pero también creo que todavía se trata mucho trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido, sobre la última pregunta, más allá de que los jóvenes se identifiquen con ese modelo, a lo que yo me refería es cómo lo observan como un modelo social a seguir, digamos, en términos generales, ¿no? Está ese modelo de lo que son buenos hombres y ellos no se consideran buenos hombres, ¿no? Y justamente por eso que quise cerrar con ese último testimonio para mostrar cómo ese modelo de buenos hombres no les interesa a estos jóvenes, ¿no? El modelo sabe que existe, sabe que socialmente se respeta y se busca que la mayoría de los hombres coincidan con él. Sin embargo, ellos, por un lado, saben que no tienen las, digamos, habilidades, ni siquiera tienen las herramientas materiales de existencia para cumplir con ese modelo hegemónico. Sin embargo, eso no significa que el modelo hegemónico no exista, no esté. Entonces, precisamente esta resistencia a ese modelo hegemónico es lo que se explica como protesta masculina, ¿no? Como protestar contra ese modelo que se me está imponiendo por un lado, pero por otro lado no se me dan las herramientas para acceder a él. Entonces, se construyen otro tipo de expresiones culturales que exaltan la masculinidad a la que sí tienen acceso. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo que no es que ellos quieran extender ese modelo, sino que, sin embargo, está ahí. Gracias. Intentaré responder a las dos preguntas que se me plantearon sobre la islamofobia y la adolescencia programada o prolongada. Estoy totalmente de acuerdo en que hay un vínculo entre la creación de un estigma y los procesos de exclusión que este estigma comporta. No sé si, además de juvenicidio, deberíamos hablar de juvenofobia como algo
concatenado del mismo modo que el feminicidio de algún modo tiene que ver con la misoginia o feminifobia, no sé cómo se debería denominar, la judeofobia con la Shoah, digamos, todas las fobias, todas las eliminaciones físicas o simbólicas de sujetos sociales en un sentido colectivo se justifican ideológicamente y prácticamente con algún tipo de discursos ideológicos en torno a ellos. Y empecé mi intervención justamente mostrando cómo históricamente la creación de la frontera en la península ibérica entre el mundo cristiano y el mundo islámico se revive en el presente de algún modo con esos viejos mitos que reaparecen, pero por los dos lados. Digamos, también varios textos de ISIS o de la Yihad proclaman reconquistar Al-Ándalus del mismo modo que todo el mito del Cid campeador de la reconquista se justifica en que, bueno, se trata de reconquistar un territorio que supuestamente fue de España cuando España no existía en realidad en esa época, ¿no? Y de hecho lo que no se sabe, por ejemplo, es que la mayoría de los supuestos moros en realidad eran nativos de la península ibérica islamizados, convertidos al Islam, ¿no? Porque los conquistadores fueron muy pocos, los que llegaron, digamos, los árabes o los del norte de África que llegaron a la península ibérica en realidad era una población bastante reducida y lo importante es que hubo un proceso de islamización, de conversión, pero también en el sentido cultural. La herencia islámica, estoy completamente de acuerdo, se ha negado completamente, ¿no? La herencia islámica en la estructura, por ejemplo, de los sistemas de irrigación de la península ibérica, son importantísimos, en la estructura urbana. Un ejemplo muy corto, muy reciente, en mi ciudad, en la actualidad, mi ciudad fue durante más de 3 siglos musulmana, bajo el dominio musulmán, y gran parte de la estructura urbana histórica todavía es visible esta herencia. En cambio, curiosamente, ahora se está rehabilitando un pequeño barrio, que es el barrio judío, que era muy pequeño y muy insignificante, y por intereses de atraer el turismo judío se está rehabilitando eso, y nunca se ha hecho ningún trabajo de recuperación de la ciudad, de la Kashba musulmana, que sin duda sería lo más potente y lo más interesante. En cuanto a la adolescencia prolongada forzosa, la juventud sin fronteras es esa contradicción de la juventud de, por una parte, cruzar o traspasar fronteras, pero al mismo tiempo en ese proceso se legitiman esas fronteras, ¿no? Y por tanto, en este caso, ¿cómo se hace para criticar el adultocentrismo del ciclo vital que persiste como algo, como normativa y como constructo ideológico, para cuestionar ese ciclo vital normativo? Deberían plantearse otro tipo de ciclos vitales más flexibles, como los que la misma Marisa Orteaga sugería en el caso de los jóvenes trensetas, ¿no? Que están en realidad practicando formas de flexibilidad laboral. ¿Tiene hoy sentido una fase vital donde primero se estudia, después se trabaja y después te jubilas? ¿O en realidad no estamos yendo hacia un ciclo vital donde estudio, trabajo y ocio están mezclados a lo largo de toda la vida, ¿no? Y vamos aprendiendo. Uno no puede aprender todo cuando es joven, tiene que aprender a lo largo de la vida. Del mismo modo, uno no puede excluir a los jóvenes del mercado laboral como se hace en España y en el norte de África. Y para acabar, digamos, en los estudios no tenía tiempo de explicarlo, la gran sorpresa es que en el fondo las condiciones sociales de los jóvenes del norte de África y del Mediterráneo norte, de España, Italia y Portugal, son muy semejantes a nivel de tasas de paro, de fracaso escolar, de tasas de universitarios que después no encuentran trabajo como universitarios y deben buscar, y también de tasas de migración. La migración ahora en España se está volviendo a unas tasas de emigración, en este caso no de jóvenes trabajadores de la clase obrera, sino de titulados universitarios que, como no encuentran trabajo en el propio país, tienen que huir o viajar a Londres. Pero lo curioso es que ellos no se ven como migrantes, sino que se ven como estudiantes eternos, como adolescentes eternos que van allá por experiencia, por aventura, y algún día volverán, ¿no? Pero en realidad son migrantes en todos los sentidos. Y de hecho, el debate actualmente en la Gran Bretaña es impedir que estos jóvenes tengan
acceso a los derechos de la ciudadanía europea, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Bueno, hay un asunto que me interesa subrayar para terminar agradezco mucho los comentarios que han habido respecto a la mesa en general. Me interesa incidir en algo. ¿Qué cosa es una zona de frontera? En el caso en que lo he estado marcando en mi exposición. Para mí, zona de frontera son esos 3 casos que expuse, en donde estos jóvenes están en zonas que están en cambio, por ejemplo, en intercambio, en donde se presta, se pide culturalmente, pero también son zonas, es decir, circunstancias en las cuales se entra en situaciones de poder e inequidad. Son espacios de posibilidad por un lado, pero también son obstáculos para construir otros. Y es una zona llena de tensiones. Estamos hablando de una sociedad en cambio permanente, o sea, desde hace mucho tiempo, en la cual muchos estereotipos o representaciones que se tenían sobre la juventud no han desaparecido, sino que están en juego, y cada actor, sobre todo los jóvenes y con quienes se interaccionan permanentemente, los mismos profesores, los mismos médicos, las mismas instituciones, tenemos percepciones distintas de lo que es ser joven en este momento. Pero estas están en tensión, se notan a través de las miradas de los propios jóvenes. Los mismos jóvenes movilizan en determinados ámbitos una representación de ser joven. Algunas veces son víctimas y otras veces son victimarios. Respecto a esto en particular, creo que es importante